Bueno, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a esta exploración donde tomamos textos que son, digamos, bastante complejos y los desglosamos punto por punto. Hoy nos enfocamos en un documento antiquísimo, pero con una densidad literaria y una crítica social que impactan. El capítulo 8 del libro de Amos. No lo vamos a ver solo como historia, sino como una verdadera obra maestra de la literatura, llenísima de metáforas crudas. Vamos a examinarlo de forma súper imparcial para entender cómo usa el lenguaje para narrar la decadencia total de una civilización. Así que vamos allá. Para estructurar nuestro análisis, vamos a dividir el texto en 4 bloques. 1. El canastillo de fruta. 2. La explotación de los pobres. 3. El juicio y tinieblas. Y 4. Hambre de la palabra. ¡Arranquemos! Sección 1. El canastillo de fruta. Todo empieza con una imagen engañosamente simple para abrir una historia que se vuelve oscurísima. La narrativa arranca sin rodeos con una pregunta directísima de Jehová el Señor. ¿Qué ves, Amós? Literalmente nos engancha desde la primera línea. Nos obliga a prestar atención a un objeto en particular antes de soltar el verdadero significado. Es un truco literario clásico, pero súper efectivo. La respuesta en el texto es sencillita: un canastillo de fruta de verano. Pero, ojo, aquí viene lo fascinante. En el hebreo antiguo original hay un juego de palabras tremendo. Resulta que la palabra para fruta de verano suena casi idéntica a la palabra para el fin. O sea que esta canasta tan inofensiva es en realidad una alerta roja. El Señor está diciendo básicamente que el tiempo se acabó, la fruta está madura, el ciclo terminó y la sociedad, lamentablemente, está a punto de echarse a perder. Ya no hay más tolerancia. Y justo en el versículo 3 nos topamos con un contraste brutal. De un lado tenemos los cantos alegres del templo convirtiéndose en puros gemidos, y del otro una imagen cruda, cuerpos sin vida desechados y todo envuelto en un silencio absoluto. Ese choque entre el ruido del lamento y el silencio de la muerte nos deja helados, nos prepara anímicamente para descubrir la razón detrás de todo este desastre. Y eso nos lleva a la sección 2, explotación de los pobres. Aquí es donde se destapa el verdadero motivo socioeconómico de la catástrofe. Analicemos los versículos 4 y 5 porque son una radiografía total de la avaricia. Nos detallan los crímenes económicos de los mercaderes contra los más necesitados. Literalmente vemos a los comerciantes desesperados porque pasen los días de descanso, no por ser muy devotos, sino para volver a vender grano rapidísimo. Sus tácticas: achican la medida, suben el precio y usan balanzas falsas, hasta venden los desechos del trigo. Es una manipulación descarada del mercado para exprimir a los más vulnerables paso a paso. Pero la situación se pone aún peor en el versículo 6. Aquí vemos la devaluación total de la vida humana. Los comerciantes dicen que comprarán a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Literalmente, la vida de una persona vale lo mismo que un calzado básico. Es una crítica fuertísima que nos muestra cómo la obsesión ciega por las ganancias termina pisoteando por completo la dignidad humana. Sección 3. El juicio y tinieblas. En este punto la literatura deja los mercados y explota a un nivel verdaderamente cósmico. En el versículo 8 hay una metáfora que es espectacular. Se pregunta si la tierra no va a temblar y a llorar por tanta injusticia, y luego compara el movimiento de la tierra con el mismísimo río Nilo de Egipto, que sube, crece y baja con una fuerza incontrolable. La idea que se transmite aquí es que el nivel de corrupción es tan inmenso que hasta el planeta físico convulsiona. La naturaleza simplemente es incapaz de soportarlo sin reaccionar. Y el caos se desata por completo en el versículo 9. Se describe cómo Dios hará que se ponga el sol a pleno mediodía. Imaginemos eso, una oscuridad repentina a un día completamente claro. Es una imagen poética de un desastre fulminante, de un juicio que llega sin avisar y rompe con todas las reglas del universo. De un segundo a otro, la civilización entera se queda a oscuras. Luego, el versículo 10 nos muestra una transformación implacable, paso a paso, hacia la desesperación total. Todo empieza transformando las fiestas en lloro y los cantos alegres en puras lamentaciones. Después viene el cilicio, que es ropa áspera de luto sobre la espalda, las cabezas rapadas por la aflicción hasta caer en un día amargo. Es un descenso en picada hacia un dolor enorme, comparable a perder a un hijo único. Llegamos a la sección 4, hambre de la palabra. Pasamos ahora de la destrucción física a un vacío espiritual aterrador. El versículo 11 nos presenta un contraste magistral. Por un lado, menciona el hambre de pan y la sed de agua, la clásica inanición física, pero inmediatamente aclara que el verdadero castigo no es ese. Es un hambre de oír la palabra de Jehová. Este es el fondo del pozo en la narrativa.
Después de una vida de ignorar la justicia, el resultado es el silencio divino. A la sociedad se le corta la comunicación y queda despojada de guía, de respuestas y de esperanza. Para entender la gravedad de esto, prestemos atención al versículo 13. Nos dice que hasta las doncellas hermosas y los jóvenes van a desmayar por esta sed tan particular. Y esto es clave, porque los jóvenes representan la fuerza vital, el futuro y el motor de cualquier sociedad. Si ellos colapsan, no por falta de agua, sino por este agotamiento del espíritu, bueno, nos indica que no existe resiliencia suficiente para soportar semejante vacío. El versículo 14 nos traza la caída de los que se aferraron a sistemas de creencias equivocados, los que juran por el pecado de Samaria, por el dios de Dan o por los caminos de Beerseba. La secuencia es directa. Confían en estas instituciones, caen, y la sentencia literaria final es aplastante. Nunca más se levantan. No estamos hablando de un simple tropezón, sino de un colapso permanente. Y para cerrar nuestro análisis, quedémonos con la inquietante imagen del versículo 12. Nos muestra a una población entera yendo a la deriva, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando desesperadamente esa palabra de guía, y no la encuentran. Este silencio ensordecedor que sigue al colapso de una sociedad, una que eligió vender a su gente por unos zapatos, tiene un peso monumental. Nos obliga a preguntarnos profundamente, cuando los cimientos éticos de una civilización se desmoronan por completo, ¿qué nos queda realmente, aparte de vagar a oscuras, buscando respuestas que ya no están?